Buenos días, bienvenidos a esta sesión online, a esta sesión especial en la que vamos a abordar algunos de los retos más importantes que tienen las organizaciones en lo que tiene que ver con la modernización de su tecnología. Y vamos a ver también un concepto muy interesante que es el del Infinite Enterprise o la infraestructura digital flexible y cómo este concepto puede ayudar a las organizaciones a transformar su tecnología de una manera más segura, rentable y predecible. Y es que, como sabréis, la digitalización de procesos, el trabajo remoto, todos los cambios en el modo de consumo están haciendo que se modifique la manera en la que las empresas también entienden la infraestructura tecnológica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el IT tradicional lo estamos dejando atrás pues, para tener pues, un nuevo enfoque de nube pública o de nube híbrida o esta nube inteligente. Y estamos viendo también cómo los modelos de consumo, pues no solo en la sociedad, sino también en el mercado de la tecnología, están variando. Además, estamos viendo cómo, si bien hemos visto una modernización de toda la parte de IT, pues quizá una de las que más ha tardado en llegar es la que tiene que ver con las redes. Pues bien, hoy vamos a ver con expertos de Extreme Networks y SOTIS cómo es esta nueva era de digitalización y qué es la infraestructura digital flexible, cómo se puede consumir esta infraestructura digital flexible de un modo as a service y cómo puede servir para infraestructuras muy complejas o más sencillas o para empresas de mayor o menor tamaño para centrarse en la innovación, reduciendo las barreras de entrada en lo que tienen que ver con las inversiones tradicionales, ¿no? Vamos a ver también cómo la inteligencia artificial es capaz de ayudar a la gestión de estas redes empresariales pues para hacerlas más seguras y para tener más visibilidad de lo que está sucediendo en las redes, ¿no? Pues bien, ya sin más voy a presentaros a los expertos que me van a acompañar hoy, que son Javier Magro, que es director de canal de Extreme Networks. Buenos días, Javier. Y Ceferino Raposo, Buenos días. Que es arquitecto de negocio de SOTIS, que es uno de los partners más importantes de Extreme Networks y que nos va a explicar también un poco cuál es su punto de vista, porque, como sabéis, pues el partner muchas veces es el que está cerca del cliente final. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este webinar o en esta sesión. Sí. Gracias a ti, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias. Lo primero que os quería preguntar es un poco cómo veis la situación, porque he descrito un poco pues, algunos elementos que han cambiado en los últimos años, pues, que tienen que ver pues, con la deslocalización de trabajadores, con el trabajo remoto, con la cloudificación, ¿no? Con cómo las infraestructuras se están yendo a la nube, tanto en nube privada como en nube pública, como esta nube híbrida que combina lo mejor de ambos mundos. Y cómo se extienden pues, tecnologías de conexión inalámbrica como el Wi-Fi 6, como el 5G, y todos los procesos empresariales se digitalizan y esto es un cóctel perfecto, ¿no? Es la tormenta perfecta para que se haga compleja la infraestructura y se haga difícil de manejar y además insegura. No sé cómo lo veis. Si queréis, empiezas tú, Javier, nos explicas un poco cómo ves tú estos cambios en tecnología y sobre todo también lo que tiene que ver desde el punto de vista de lo que os dedicáis en Extreme, ¿no? Que es el tema de las redes. Sí, en los últimos años y sobre todo desde estos 2 últimos años que hemos estado en pandemia, es verdad que hemos visto y hemos identificado que la mayor parte de las empresas se han visto forzadas a desplegar o su plan digamos que su plan de digitalización se ha visto forzado a ser implementado de forma rápida, ¿vale? En muchos casos estamos viendo que, sobre todo en grandes empresas que estaban preparadas y que tenían definidos claramente una serie de planes, pues no han tenido tantos problemas como las pequeñas y medianas empresas. Y ahí es donde entra principalmente nuestro partner SOTIS, que ha definido esta solución de infraestructura digital flexible para que tanto estas empresas puedan desplegar de forma rápida, fácil y segura y poder abordar también sus planes de digitalización. ¿Por qué? Porque cualquier empresa va a poder abordar estos retos invirtiendo en cada momento en función a sus necesidades de negocio. Digamos que el negocio no se va a adaptar a la red que tengan actualmente, sino que la red se va a poder adaptar a las necesidades del negocio en cada momento. Y es lo que hemos estado viendo con
la necesidad de estas empresas de tener a los trabajadores conectados, tener que tener dispositivos en cualquier lugar conectado, pues se han tenido que adaptar de forma muy rápida y empezar con esos planes, a implementar esos planes de digitalización. Sí, porque es verdad que muchas empresas grandes tenían planes de algunos trabajadores que se conectaban en remoto porque tenían sus VPNs y tenían también, pues a lo mejor tenían algunos trabajadores que usaban dispositivos que no eran exactamente empresariales. Ahora todo esto se ha multiplicado por 1000, es decir, estamos viendo pues en ministerios o instituciones públicas que de pronto miles de trabajadores se tienen que ir en remoto y hay que dotarlos de infraestructura de red y de toda la infraestructura tecnológica que necesitan para ser productivos con seguridad. Y esto hay que hacerlo además muy deprisa, ¿no, CF? Pues sí, mira, la verdad que retomando el hilo de la conversación vuestra, yo diría que hay un entorno mixto. Hay unas empresas, yo diría las menos, que sí de forma consecuente han ido modernizando su infraestructura, pero la mayoría están trabajando con sistemas obsoletos concebidos en unos periodos de tiempo donde la movilidad no existía, el trabajo era muy estático, había que ir al sitio a trabajar. Hoy en día pues se demanda muchísima más movilidad, más flexibilidad en las condiciones de acceso. Todas esas tecnologías que mencionabas antes vienen a contribuir a esa capacidad de movilidad de las personas, de que se puedan deslocalizar, de que las puedan contratar en cualquier lugar. Y para ello yo necesito algo que para mí es fundamental, es que la red de comunicación sea sólida, segura y flexible. Y eso es la parte fundamental de cualquier proceso de transformación para las organizaciones. Es lo que no se ve como los cimientos de un edificio, pero si los cimientos son débiles, pues el edificio colapsa. En este caso con la red ocurre lo mismo, ¿no? Y en la pandemia lo vimos. Aquellas empresas que tenían organizada una forma flexible de trabajar, se pudieron adaptar mejor que aquellas que estaban estáticas, cerradas en sus siglos, ¿no? Y aquí es donde precisamente esa visión que tenemos junto con la gente de Stream de construir una infraestructura digital, como nosotros le llamamos, que es el soporte de todos esos negocios, que sea flexible y que les permita poder adaptar cualquier tecnología que esté disponible, pero en función de las necesidades del negocio, ¿no? Y eso es lo que pretendemos en este caso. Y yo creo que es hacia donde va el mercado. Sí, es interesante ver cómo incluso ahora con el regreso de algunas organizaciones a las oficinas, bueno, esto ya sucedía antes. Cuando llegas a la oficina es que yo creo que ya nadie se conecta con un cable, o casi nadie. No sé cómo lo estáis viendo vosotros con los clientes, pero la gente llega con el portátil y no está buscando donde hay una toma de red de Ethernet para conectarse. Quiere estar en la oficina y pues irse a la cocina a tomar un café o sentarse en un sitio que no es el suyo habitual y necesita tener una conexión que sea segura y que funcione a una velocidad adecuada. Esto es otro de los cambios que hemos visto. Eso, por no hablar de otra cosa que me gustaría hablar después, que es lo que tiene que ver con toda la industria conectada. Porque estamos viendo cómo se está entremezclando todo lo que es la infraestructura IT tradicional, que es la que llaman la de alfombra, ¿no? Con la que ya no tiene el carpet, ¿no? Que es la de industria, y todo esto empieza a unirse cada vez más. Lo que sí que también me viene a la cabeza es el hecho de que cuando hablamos de infraestructura de red, pues siempre pensamos en hardware, ¿no? En switches, en routers y demás, o incluso en dispositivos inalámbricos, pero de hardware. Entonces, cada vez se está hablando más de las redes definidas por software, pero es una cosa que es como lo último. Igual que sí que hemos conseguido toda esta infraestructura, almacenamiento definido por software, computación definida por software, parece como que el SDN, ¿no? Es lo que más está tardando en llegar. Cuéntanos un poco, si quieres empieza tú, Javier, y nos cuentas, porque a pesar de que Stream Networks todavía todavía espero que mucho tiempo, sois uno de los líderes en fabricación de todos estos dispositivos de red, tanto cableados como inalámbricos, pues cuéntanos un poco en qué consisten estas redes virtuales y qué ventajas tienen. Sí, a ver, realmente lo que es el término de red definida por software realmente es un término muy amplio. Es un término que cada fabricante ha ido adaptando porque en el fondo no está basado en un estándar como tal. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo desde Stream, consideramos que una red definida por software pues tiene que ser una red que tiene que ser flexible, que se pueda automatizar y que sea segura. Y se puede automatizar sobre todo pensando en que la red se tiene que adaptar a las necesidades del negocio de forma dinámica, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos estado haciendo estos últimos años? Pues lo que hemos ido haciendo para poder ofrecer estos servicios es cloudificar todos nuestros productos. Es decir, que cualquier switch, cualquier
router, cualquier punto de acceso, se pueda, en caso de que el cliente lo necesita, poderse gestionar desde la nube. Por eso hemos lanzado nuestras soluciones de gestión desde la nube que denominamos Stream Cloud IQ, pero a su vez también para entornos en los que el cliente o no quiere irse a la nube o quiere mantener todavía estas soluciones en un entorno en casa de cliente o on-premise, pues lo que hemos lanzado también es la solución de Stream Cloud IQ Site Engine, que lo que me permite es hacer lo mismo que en el entorno nube, pero desde casa del cliente. Y lo importante es que además nuestro objetivo no era solo que el cliente pudiera automatizar o pudiera, digamos, gestionar su red que únicamente fuera o estuviera formada por equipos de stream, sino que pudiera también gestionar equipos de terceros, de otros fabricantes, porque todas las redes que nos encontramos en el mercado son heterogéneas y eso es uno de los valores principales que estamos aportando nosotros desde Stream. Sí, luego os preguntaré, porque esto que has mencionado es un elemento muy importante, es que pensamos en la infraestructura de red como algo homogéneo y es lo más heterogéneo que hay, porque una organización grande pues seguramente tiene distintas sedes, con distinta infraestructura, tiene a lo mejor un campus, si se trata de una institución como educativa, por ejemplo, puede tener zonas en las que se conectan los alumnos. Quiere decir que la infraestructura de red puede llegar a ser muy compleja y todo esto hay que gobernarlo y tener visibilidad de lo que está sucediendo, ¿no? No sé, Javier o Cefe, que a lo mejor tú estás en contacto también con las organizaciones que despliegan estas tan complejas. Ahí son dos puntos. De hecho, enlazando con lo que comentabas anteriormente, ves que en los mismos diseños de los edificios y de las zonas industriales, inclusive para el tema de OT, educativos, hospitales, se está cambiando la forma en que se distribuyen los espacios, lo cual ya impacta en la forma en la que yo voy a proveer los servicios, donde el wireless evidentemente tiene un papel preponderante. Siempre existe un hardware, ¿no? Porque al final podemos virtualizar muchas cosas, pero los bits tienen que circular por alguna parte, ¿no? Entonces el hardware va a existir. La cuestión muy bien, como decía Javier, es desde dónde yo gestiono el hardware y desde dónde yo le doy las funcionalidades a ese hardware, ¿no? Al final yo tengo un teléfono, tengo muchas cosas virtualizadas a las que accedo, pero el teléfono lo necesito para conectarme, ¿no? Lo mismo ocurre con los dispositivos de red. Pero yo diría que por resumirlo, porque esto puede ser una cosa que nos da aquí para hablar horas y hacer otro webinar, si eso es que la virtualización de la red viene a cubrir una necesidad de mayor automatización y dinamismo para proveer servicios de comunicaciones a los sistemas. Porque es de lo que se trata, ¿no? Hoy en día yo no puedo tardar días en proveer un servicio de red a una máquina virtual que se puede levantar o a un Kubernetes que se puede levantar en menos de un segundo, ¿no? Entonces, ese dinamismo y esa automatización la necesito incorporar del lado de la red para que los servicios estén disponibles para los usuarios. Y esto irá evolucionando porque ya hablamos de las redes que van asociadas a la intención que se quiere dar, que van muy de la mano de los casos de uso que van atados a cuáles son los beneficios que una empresa quiere sacar de una inversión de esta característica. Pero bueno, yo lo dejaría ahí y resumiría en la parte de automatización y dinamismo para proveer servicios. Sí, eso ya suena un poco a futuro, pero lo que has mencionado suena muy bien, ¿no? El hecho de que la gente de desarrollo pues, pueda estar creando su aplicación o sus microservicios o iniciando sus contenedores y que las conexiones de red se desplieguen también de manera automatizada. Esto me parece que es muy, muy interesante, muy importante, ¿no? Para dar agilidad. Y de hecho lo traes prácticamente, como decía Javier, a la parte de in situ para las organizaciones, porque eso a nivel de los hiperescalares se configura de esa manera, pero claro, eso estaba lejos, digamos, de la gente que no necesita un hiperescalar para desarrollar su servicio o para implantarlo. Y en este caso, digamos que lo traes a la casa de las personas y pueden utilizar esas mismas tecnologías, pero en un entorno mucho más adaptado a sus necesidades, ¿no? Incluso en entorno on-premise estás diciendo, sí, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Qué interesante, correcto. Qué bueno. De hecho, nuestras dos soluciones, tanto la de Stream Cloud IQ como Stream Cloud IQ Site Engine o solución en-premise, ambas dos se pueden, digamos que integrar con soluciones de tercero vía APIs. Es decir, ambas plataformas son plataformas abiertas para que puedas integrarlas con desarrollos externos y que puedas aprovechar mucho más las funcionalidades que te ofrecen los productos o el hardware en sí.
Y en el caso de la solución cloud, está basada en un desarrollo basado en microservicios para que toda la gestión y todo el despliegue de nuevos productos que se van metiendo de forma automática, pues sea prácticamente inapreciable para el administrador o el usuario. Es decir, el usuario de un día para otro tiene nuevas funcionalidades y la red sigue funcionando como ha funcionado anteriormente, pero con la posibilidad de ofrecerle a administrador de desplegar nuevos servicios de forma rápida. Es decir, que se puede integrar no solo con el hardware vuestro, sino con hardware que haya comprado anteriormente el cliente, ¿no? De otros fabricantes que se integren. Esto es muy interesante porque a la hora de ver la infraestructura de la que partes, pues, y a la que quieres llegar, pues a veces este legacy es muy importante tenerlo en cuenta. Ahondando en lo que estáis comentando que tiene que ver con automatización, y tenéis también en tecnología de inteligencia artificial que ayuda a esta gestión. Es decir, uno de los problemas que tienen en los departamentos de IT es siempre la falta de personal y necesitan que la infraestructura se haga más fácil y sencilla de gestionar. Y para esto se están desarrollando pues, en todos los entornos herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial, que ayudan a hacer esto más manejable. En vuestro caso, ¿qué es lo que aportan estas tecnologías? Bueno, en primer lugar decir que sobre todo tanto el Machine Learning como la inteligencia artificial se basa principalmente en la cantidad de datos que tú mueves diariamente. Es decir, pensar que nosotros estamos moviendo más de 15 petabytes de información o de datos o metadatos que se recogen de todas las redes que se están gestionando actualmente en todo el mundo. Entonces, a partir de ese volumen de información, nuestros sistemas son capaces de hacer análisis en tiempo real para hacer recomendaciones también de cambios en tiempo real a los administradores. Es decir, si se detecta que un servicio de una red de un cliente se está degradando, en tiempo real se le puede avisar al administrador indicándole de las posibles causas que pueden estar provocando ese problema en la red. Pensar que en tiempo real se pueden estar analizando miles de situaciones similares en otros clientes. Puede incluso detectar un ataque, entiendo, a lo mejor de pues, un ataque de denegación de servicio o algo por el estilo, ¿no? Puede ver que está pasando algo raro en la red y dispara un trigger, ¿no? Y te dice, oye, cuidado que aquí está pasando esto, ¿no? Correcto. Es pensar además que la solución pues tiene una serie de parámetros predefinidos también que le ayudan también en función tanto a toda la información que mueve, todo el Big Data y el Machine Learning, sino también todos los parámetros que tú puedes definir como administrador para que se cumplan unos thresholds o no, que te ayudan también a identificar posibles errores, tanto ataques como posibles errores que se están produciendo. En este momento yo creo que sería interesante también que los que nos estén viendo se apunten para visitar después la web de Stream, ¿no? En la que yo creo que se pueden ver pues, cómo son los dashboards, los paneles de control y cómo se puede hacer la gestión de todos estos eventos que están sucediendo en la red, ¿no? Porque el tema de las redes, pues para mí es siempre uno de los más complejos. No sé si para los administradores de IT también sucede algo parecido. De hecho, ha habido tradicionalmente ingenieros que están especializados en la parte de la red. Jefe, vosotros en Sotis me imagino que una de las cosas que aportáis es esta consultoría, esta ayuda, ¿no? Para saber cómo definir toda esta infraestructura y cómo modernizarla, ¿no? Sí, yo creo que hay dos componentes fundamentales que aportamos. Uno es nuestra capacidad... Luego te voy a preguntar por el segundo. Sí. Nuestra capacidad de sentarnos con el cliente y entender cuáles son sus necesidades, porque muchas veces fracasan los proyectos porque no se han entendido las necesidades de para qué se quiere utilizar esa red, ¿no? Entonces, lo primero es entender para qué la necesitas, poder diseñar una red que cumpla con esas necesidades que tú quieres y luego tener la experiencia y conocimiento, que aquí Soti es una empresa que nació del mundo de las comunicaciones y se ha consolidado como un referente en el sector, que nosotros aportamos para sacar el mayor provecho de esas tecnologías, como comentaba Javier, toda la capacidad que existe en String para poner al servicio de aquella necesidad de negocio que el cliente quiere cumplir. Entonces ahí, digamos, jugamos ese papel de intérprete, si lo quieres ver así, entre lo que es la tecnología con toda esa gama de productos que tú mencionabas anteriormente, que pueden ir desde el 5G a un Wi-Fi 6 en la parte inalámbrica, como pueden ir de puertos de 100 gigas a puertos de 10 megas que todavía los hay, ¿no? Entonces, en ese abanico tan amplio, ¿cuál es el que mejor responde a una necesidad de un cliente? En esa parte donde nosotros
creo que somos muy buenos y nos especializamos en ayudar a los clientes a desplegar o a cubrir esas necesidades que ellos tienen, ¿no? Sí. Yo diría que ese es un punto fundamental, sobre todo porque las redes han dejado de ser estáticas, ¿no? Esto era, eso que tú comentabas antes, un poco lo que ocurría hasta hoy. La red, yo la monto y me olvido de ella, generalmente no da problema hasta que lo da, ¿no? Entonces, cuando lo da, pueden ser de una gravedad bestial. Pero tendían a ser estáticas. Hoy en día ya vemos que ese modelo de consumo no es el más apropiado. Entonces, bueno, ahí jugamos con eso, ¿no? Y la otra parte es la que tiene que ver con el modelo de consumo, ¿no? Me imagino. Sí, efectivamente. Es muy, o sea, muy importante. El modelo de consumo, que yo creo que es uno de los temas que ha llegado después, si se quiere, a la parte de red, porque como te comentaba antes, pues al final todo el mundo dice, pero es que tengo que tener un switch, tengo que tener un router, tengo que tener un punto de acceso. Sí, efectivamente hay que tenerlos, pero la cuestión es cómo los tienes. Y ahí es el modelo de consumo que nosotros proponemos, que hemos trabajado junto con Stream, de hacer, lo hemos llamado infraestructura digital flexible, porque al final para nosotros la infraestructura digital es el conjunto ese de elementos que tú mencionabas, que es muy heterogéneo y que abarca no solo los switches y los routers, sino otros elementos periféricos. Y hacerla flexible significa que yo le doy la posibilidad al cliente de que me pague mensualmente por la capacidad que él necesita. Y que pueda jugar con subir o bajar esas cantidades más o menos como lo hace con los hiperescalares. Y estamos incluyendo efectivamente la parte de hardware, que es muy importante aquí. Pero al poderlo gestionar desde la nube, al poder desplegar las funcionalidades de la nube, digamos que toda la inteligencia y toda la telemetría la manejas desde allí y lo que tienes después es la interfaz física donde efectivamente hay que conectar los dispositivos, ¿no? Entonces simplifica la forma de gestionarlo, pero permite dar esa flexibilidad de que puedas trabajar y puedas ampliar tu red en momentos determinados o la puedas disminuir cuando no la necesitas, ¿no? Y los fabricantes también, porque esta pregunta también me gustaría que interviniese Javier después, os estáis adaptando a estos modelos de consumo cada vez más. Esto se está viendo en todo el IT. Ya hay fabricantes que venden un servidor y te lo instalan y tú pagas por los IOPS que haga ese servidor y vamos hasta lo vemos, quiere decir, yo qué sé, desde el punto de vista del usuario ya tenemos coches que casi se compran como servicio más que comprarlos en propiedad, ¿no? Sí, en nuestro caso lo identificamos o lo llamamos como Networks as a Service, es decir, infraestructura de red en modo servicio, y es lo que hemos utilizado, es la solución que hemos utilizado para ofrecerle a SOTIS para que ellos puedan desplegar su solución de infraestructura digital flexible. Es decir, el compromiso del cliente en nuestro caso, primero, no tiene ningún pedido mínimo, ni con nosotros ni con SOTIS. Puede empezar a trabajar desde, por ejemplo, con un switch, con una AP, con tal, y empezar a pagar por ese servicio de forma mensual. Y luego, posteriormente, puede ir adaptando en función a sus necesidades, ya sea ampliando o disminuyendo los dispositivos que va a tener instalados en la red, pero sin ningún compromiso. Eso sí, con un previo aviso a SOTIS para que pueda hacer los cambios necesarios, porque todos estos cambios conllevan intervención humana. Tienes que retirar un equipo o tienes que meter nuevos productos o incluso tienes que hacer un cambio de diseño, pero para ahí está SOTIS para ayudar al cliente final. Claro, hay que unir algunas piezas móviles, ¿no? Pero es interesante que los fabricantes pues también desarrollan producto y estrategia de producto, nunca mejor dicho, pensando en el partner, ¿no? Y en cómo es el modelo de consumo. Me parece muy interesante y me parece que además es un elemento clave, ¿no? Entiendo para las empresas a la hora de decir, bueno, voy a modernizar, pues porque no me tengo que meter en una mega inversión que no sé si voy a rentabilizar. Esto es clave. Y eso es precisamente el punto, Daniel. Y sobre todo, porque no tienes por qué cambiarlo todo de repente. Puedes empezar a modernizar partes de tu red o aquellas zonas nuevas de tu red o las zonas más antiguas. O sea, no es un salto al vacío con todo, ¿no? Sí, o probar un concepto en una oficina que quieres cambiar pues, sí. porque quieres hacer que los trabajadores vayan 2 días a la semana y se organicen de esta manera. Quiero decir que da mucha flexibilidad a la organización también para definir cómo quiere trabajar y cómo quiere modernizarse, ¿no? Sí, y luego también piensa que un plan de desarrollo, un proyecto de digitalización es muy complejo y además se tiene que adaptar a las necesidades del negocio y el negocio cambia, es cambiante, con lo cual muchas veces si yo me centro en comprar unos productos y tengo que hacer una instalación en función a un presupuesto, de esta forma ya estoy atado. El negocio se está atando
a lo que es la inversión. Pero en esta solución es justamente al contrario. Es el negocio el que tira, es decir, la red se adapta o la solución se adapta al negocio y es muy importante. Sí, sí, y en algunos casos de tipos de organizaciones que habéis mencionado, por ejemplo, las educativas, pues han dado un cambio, han dado una vuelta de 180 grados, ¿no? Han pasado de que a lo mejor la parte remota no la querían ni ver, ahora pues deben tener una parte en el remoto que es muy importante. ¿Por qué no hablamos de esta parte, ¿no? De estas organizaciones que son un poco más complejas en las que hay que integrar redes? ¿Qué ejemplos os ocurren de organizaciones, por ejemplo, estas educativas o la que habéis mencionado de las que tienen que ver con sanidad, en las que esta integración es clave y cómo pueden ayudar este tipo de soluciones? Empieza Javier, si quieres tú. Sí. Como has comentado antes, pues el ejemplo que has puesto antes de educación es muy claro. Piensa que puede que haya habido muchos colegios que no tenían o que habían hecho una inversión previa en la época de pandemia, habían gastado mucho dinero y han tenido muchos problemas a la hora de adaptarse de forma rápida, pues para poder ofrecer servicios de conexión remota. Si hubiesen tenido una solución parecida o similar a lo que está ofreciendo Sotis a sus clientes, pues el cambio hubiese sido rápido. Hubiese sido tan rápido porque simplemente adaptas el pago que tú estás haciendo a las necesidades que te está pidiendo en ese momento tus clientes o en este caso los usuarios o alumnos. Pero no tenemos que, digamos que podemos ofrecer este tipo de servicios en cualquier vertical, porque aplicaría a cualquier vertical. Los cambios cada vez en las empresas son más rápidos y al ser más rápidos obliga también a hacer más. Se adapta a lo más complejo, teóricamente, a lo más sencillo. Debería ser más fácil. Cefe, vosotros en el tipo de clientes con el que trabajáis, ¿qué destacarías así pues de integraciones que sean complejas o que sean interesantes? Porque también hemos mencionado pues la que tiene que ver con la industria y demás, que se está también digitalizando. Ahí te diría, Daniel, es que hay muchos casos de uso, ¿no? Pero si te pones por buscar una base común, ha habido unos cambios en los flujos de tráfico importantes. Y ahora casi cualquier empresa no tiene por qué ser muy grande y ya se le ha complicado el entorno en el cual tiene que proveer los servicios. Uno, muchas empresas están usando servicios SaaS, bien sea el Office 365 o el Google Suite, con lo cual ya hay un tráfico que no va a lo que era su antiguo data center, va a la nube. Tiene gente que está ubicada en diferentes partes del país, puede ser el caso, ¿verdad? Porque se han deslocalizado. Y esas personas necesitan no la conexión que le daba el operador, que es para casa para estar viendo el Netflix, necesita una conexión profesional que permita discriminar entre aquel tráfico que va a ir a la sede central, o aquel tráfico que va a ir a la nube, o aquel tráfico que tiene navegación en el local, con los mecanismos de seguridad apropiados que sean capaces de trasplantarse de lo que era un entorno controlado a nivel de la oficina a un entorno distribuido que puede ser la casa de esta persona donde hay otros habitantes que trabajan y que comparten la red y que pueden generar esos huecos de seguridad difíciles de controlar. Y esa persona, pues a su vez, tiene que tener alguna conexión en la nube que le permita gestionar los tráficos que no son del SaaS, sino sencillamente de aplicaciones que tiene desplegada allí su organización. Entonces, la complejidad ya te parte solo de la forma en que el tráfico se está moviendo por el mundo, ¿no? Que sí, ya no es pensamos en el trabajador remoto como simplemente que hay que conectarse al Teams, pero en muchos casos hay que hacer mucho más y quizá no es lo más adecuado hacerlo con la conexión que usas para el hogar. Sí. Y hacerlo a punta de VPN o de IPsec, pues no es lo más flexible ni lo más fácil de administrar. Sobre todo cuando esa persona a lo mejor se desplaza de su casa a la oficina o a un centro de coworking. O sea, en el fondo hay muchas casuísticas, casi todas las empresas tienen una u otra, pero generalmente nosotros atacamos por cuáles son los flujos de tráfico que tú necesitas que se den y en función de eso diseñamos una red que sea adaptable a eso. Que ahí tienes la ventaja que comentaba antes Javier. Como yo no me ato con una estructura de este tipo, con un modelo de consumo de estas características, a una estructura fija, yo la puedo ir modificando en el tiempo según las necesidades vayan cambiando. Y puedo llevar a ese punto extremo, que puede ser, como tú asomabas antes, una máquina de vending, o puede ser un usuario en su casa que necesito protegerlo del resto de los habitantes de su casa, a el trabajador habitual que viene a una oficina y trabaja con los recursos
entre comillas, que eran tradicionales. En ¿no? todo caso, sí que recomendaría, si hay alguna organización que tiene a sus trabajadores en remoto así a las bravas con su router De del Telefónica, operador de de Telefónica o del que turno, sea, y de Vodafone con o de todos los Orange. ordenadores de la casa, los niños, la PlayStation y demás, todo conectado ahí, que le diera una pensada, ¿no? Sí. Es que básicamente lo tienen que hacer. De hecho, cuando empiezas a escuchar por ahí lo del trabajador híbrido, el trabajador híbrido lo que demanda es una conexión profesional en su casa. Tú vas a tener, o sea, fibra ya la tienes prácticamente en cualquier sitio. Eso no quiere decir que el servicio que esté en la casa de esas personas sea el más adecuado para el trabajo que tienen que cumplir. Para lo cual tienes que llevar hasta el punto de conexión, inclusive hasta el dispositivo que tiene, la capacidad de gestión y la capacidad de proveer los servicios de control necesarios, ¿no? Entonces, sí hay que pensárselo. O sea, para cosas puntuales te podría servir el router del operador o la conexión que tenía el operador, pero para cuando quieras hacer un trabajo profesional y ya es un trabajo que vas a hacer en remoto, pues tienes que buscar unos mecanismos de comunicaciones distintos. Sí, por no hablar de una oficina remota ya, ¿no? Sí, bueno, ya Caso, eso. sí. Porque ese elemento de la seguridad también era uno en el que me gustaría que incidiéramos, que lo habéis mencionado antes, pero ¿qué es lo que aporta, Javier? ¿Me puedes quizá empezar tú? ¿Qué es lo que aporta en la parte de seguridad toda esta tecnología de infraestructura Sí. digital Bueno, flexible? en primer lugar, la solución de gestión desde la nube, primero, por complementar un poco lo que ha comentado antes también Cefe, la tenemos homologada en los tres grandes proveedores de servicios en nube, que son Amazon, Google y Azure. Esto lo que permite a su vez es que haya determinados clientes que, por ejemplo, no quieran trabajar con Amazon porque lo consideren competencia, puedan escoger desde dónde residen esos servicios. Pero a su vez lo tenemos homologado, está certificado a nivel de cumplimiento con las ISO, la 27701, la 27717 y la 27701. Creo que he dicho la 701 dos Sí, veces. dos veces, sí. Sí, la 27001 y la 27701, perdón. Y bueno, esto lo que asegura también es que cuando yo estoy delegando de alguna forma la administración a Sotis, que es el que me está gestionando mi red porque lo tengo contratado, pues me asegura que esa gestión esté totalmente segura, es decir, que no se mezclen usuarios, no se mezclen contraseñas, no se mezclen servicios de otras redes o de otros clientes, y es clave tener homologados este tipo de soluciones porque la seguridad es súper importante. No solo la seguridad intrínseca que yo tengo que aplicar a los dispositivos, sino la seguridad a nivel de cumplimiento. Sí, esta es otra muy importante a día de hoy. Cefe, en el caso de Sotis, es que, bueno, vosotros tenéis también una parte de ciberseguridad muy importante. O sea que... Sí, y aquí lo manejamos, digamos, por tres vertientes, ¿no? Una que está apalancada en las capacidades de stream en su plataforma. Como bien te decía Javier antes, ellos tienen la plataforma desarrollada microservicios, con lo cual rápidamente proveen funcionalidades adicionales, pero también son capaces de proveer parches de día cero en cuanto detectan que hay una vulnerabilidad. Y lo haces distribuido desde la nube, con lo cual es muchísimo más rápido mantener securizada la infraestructura. Y eso es uno de los puntos fundamentales que, si ves, muchos de los problemas que han ocurrido en el pasado reciente vienen por tener infraestructura obsoleta que ya no está mantenida por el fabricante y que tiene muchos huecos de seguridad que son conocidos en el mundo, ¿no? Ese es un punto fundamental. Por otro lado, está la concepción del diseño de la red con la seguridad como parte del mismo, no como un añadido. O sea, cuando nosotros, por eso te comentaba antes, a la hora del usuario remoto, está la solución técnica que permite que esa persona tenga una conexión profesional, pero a su vez sobre ese mismo diseño está la securización de todo el entorno, de tal manera de que ese tráfico no se mezcle con cualquier otro tráfico que no sea interesante o que no deba mezclarse en casa de esa persona, o inclusive cuando estoy accediendo a los sistemas que están en los hiperescalares. Y por otro lado, sí es cierto que nosotros en SOTIS también contamos con un SOC que está certificado por la ISO 27001, tiene el esquema nacional de seguridad alto, en el que proveemos servicios adicionales de protección, ya tanto sea por ataques volumétricos, si necesitas un equipo azul, un equipo rojo, análisis de las políticas de seguridad. Bueno, tenemos un complemento adicional. Sí, que le podéis ayudar mucho también en esta parte, ¿no? Pues para testear su entorno, su seguridad con la gente de Red Team y demás, ¿no? Con pentesters y para hacer una auditoría, que esto es muy importante también, ¿no? Claro, Pero yo me imagino que muchos clientes se llevarán una sorpresa, ¿no? Cuando vean lo que dices tú, todos
dispositivos que pueden estar obsoletos, que tienen agujeros que están documentados desde hace años, que esos sí que hay que taparlos, porque un zero day pues le puede suceder a cualquiera. Sí. Pero si tienes fallos de configuración o de cosas que no tienes parchadas o actualizadas, pues estás exponiéndote de manera, vamos, bastante... Y contamos con las mejores prácticas en cada caso, dependiendo de qué tipo de tráfico va a pasar por ahí, para hacer las configuraciones de los equipos. Tienes la posibilidad de hacer estudios de resiliencia para ver qué tan resilientes, porque en el fondo tú lo que quieres es que el sistema siga funcionando a pesar de que haya posibles problemas, ¿no? Entonces esa es una de las razones por las cuales nosotros trabajamos con la seguridad, ¿no? Un elemento que también quería comentar, que no sé si en parte lo habéis mencionado, es lo que tiene que ver con los tiempos de despliegue. Esto es una de las cosas que también las organizaciones pues temen, ¿no? Es decir, esta solución va a ser larga de implantar o costosa. En este caso, pues no debería serlo, ¿no? Hombre, lo bueno y lo increíble, digamos, de este tipo de soluciones basadas en la nube es que el tiempo de despliegue es prácticamente mínimo. ¿Por qué? Porque está basada principalmente en conceptos de Zero Touch Provisioning, que lo que permiten al técnico, por ejemplo, que va a hacer la instalación física es conectar el equipo una vez que se conecta a la red automáticamente va a registrarse en la nube y luego los administradores que pueden estar en el centro de control, en el SOC de SOTIS, pues automáticamente cuando identifican que ese equipo ya se ha conectado a la red, simplemente pueden estar aplicando las políticas que hayan definido previamente. Sí, el que hace la instalación no tiene que ser un superingeniero. Eso ya directamente, que esto es muy, muy interesante. Porque los cambios son muy rápidos, porque si el cliente nos pide de un día para otro que necesita hacer un cambio, pues se define una nueva política, se aplica en el área de la red donde sea necesario y digamos que la anterior la puedes tener en modo dormido, es decir, aplicas una política durante unos días y a la semana, cuando termina pues esa necesidad del cliente, puedes volver a aplicar la política que anteriormente tenía la red, con lo cual la red es mucho más dinámica y los cambios son prácticamente en tiempo real. En tiempo real. Muy bien. Como vamos ya un poquito cortos de tiempo, sí me gustaría dos cosas. Una es si tenéis, aunque lo habéis comentado ya antes, ¿no? Ejemplos de tipo de organizaciones, pero no sé si os ocurre, ahora os viene a la cabeza alguna organización que ha hecho un cambio importante o interesante basándose en vuestras soluciones. Y también lo que son los consejos que daréis a las organizaciones, ya sean a los responsables de tecnología o a responsables de otras áreas que puedan estar relacionados, porque muchas veces estamos viendo ya que en tecnología ya está todo el mundo metido. Está metida la gente de innovación, está metida la gente de IT, la de ciberseguridad, por supuesto, pero las áreas más de negocio pues también están haciéndose más tecnológicas. De hecho, los propios CEOs cada vez son más cercanos a la tecnología y, pues bueno, y los responsables de tecnología pues más cercanos al negocio, ¿no? ¿Qué consejos daríais a estas organizaciones que están pensando en modernizar sus infraestructuras y que ven en esta parte de la red un elemento que puede ser complicado? Bueno, pues en este caso voy a hablar yo primero porque le voy a dar entrada. Bueno, el primer consejo que yo le daría a estos señores, a estos responsables, sería que se dejen asesorar por compañías como SOTIS, que llevan dando este tipo de servicios durante muchos años y además tienen la experiencia no solo en su compañía, sino en muchas otras compañías, con lo cual ellos mismos pueden contrastar previamente a lanzarse a un nuevo proyecto, pues contrastar ideas con el equipo de SOTIS y poder llegar a buen puerto sus proyectos. Y luego también se tiene que tener en cuenta pues, que utilizando este tipo de soluciones en la infraestructura digital flexible, de SOTIS, lo que haces es que la transformación digital que tú quieras asumir va a ser mucho más sencilla y menos costosa. ¿Por qué? Porque vas a estar pagando en cada momento por lo que vayas migrando en las diferentes fases del proyecto. Cefe, ¿qué consejos darías? La verdad es que es interesante, perdona que haga esta interrupción, el cambio que ha dado el panorama del partner, ¿verdad? En el mundo de tecnología. De ser de aquello que hablaban de que mueve cajas, ahora no mueve cajas nadie. La gente lo que mueve es valor y integración y conocimiento, ¿verdad? Es increíble el cambio que ha dado, ¿eh? Y es bueno, además, es un cambio
muy positivo, ¿no? Y han empresas como Sotis que habéis crecido gracias a esto, ¿no? Sí, y realmente, como bien comentaba Javier antes, nosotros tenemos unos servicios gestionados que llevan muchos años implantados en el mercado, con lo cual manejamos muchas redes de clientes y lo que estamos añadiendo a esos servicios es precisamente la capacidad de poner una infraestructura como servicio, o sea, la parte física, que era la que más complejidad tenía para un cliente. ¿Qué le recomendaría yo a estas organizaciones? Oye, que no se paren ante un proceso de transformación porque la inversión en la red es muy alta, ¿no? O compleja de abordar. Con este modelo de infraestructura digital flexible, nosotros lo que hacemos es bajar las barreras de entrada a esos procesos de transformación en algo tan importante como la red, que yo vuelvo a repetirlo, es el sustrato sobre el que se sustenta cualquier sistema o cualquier aplicación o cualquier dato que yo quiera manejar o explotar, ¿no? Y el poderlo hacer de una forma gradual en la que solo estoy pagando por los consumos que yo realmente utilizo y en la que puedo desplegar de forma rápida nuevas funcionalidades en la medida que me las demande el negocio y adaptarme a esos nuevos clientes que tengo que capturar, yo creo que es lo que deberían considerar. Y bueno, en SOTI estamos abiertos a hablar con ellos y ver cuál es la mejor solución que le podemos aportar, ¿no? Y este es el mensaje para los financieros, ¿verdad? Que echen un vistazo a estas posibilidades de consumo como servicio, de servicios gestionados, porque sin duda es el futuro ya yo creo, para todo el mundo, independientemente del tamaño de la organización. Fíjate que tardó un poco, pero la gente ya tiene el consumo en la nube asumido y siempre al principio hubo la reticencia de si esto me va a funcionar o no y fíjate que hoy en día ya nadie se lo plantea, ¿no? Otra cosa es que sea lo que necesitas para tu caso particular, pero es una opción más que está allí, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Javier y Cefe. Ha sido una conversación muy interesante. Yo creo que los que nos estén viendo estarán echando un vistazo a los sites de vuestras compañías para ver un poco más qué significa esta infraestructura digital flexible o este Infinite Corporate o esta posibilidad de tener la infraestructura de red como servicio y también un poco a lo que podéis ofrecer en Sotis como integrador, ¿no? Como compañía de valor. Y también instarles a que si quieren hacer preguntas, pues que vamos a poner vuestros emails a disposición de los que nos estén viendo. Sí. Y también que nos pueden hacer preguntas en redes sociales, en Silicon, o entiendo que también en las redes sociales. En las mismas. O sea que estamos en una era en la que el que no quiere contactar, pues o sea, no contacta, pero el que quiere lo hace fácilmente. Sí, así correcto. que muchísimas gracias y nos vemos pronto aquí en otro evento como este en Silicon España. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. A ti, muy bien. Hasta luego.